de cualitativa es de cualidades, ¿cierto? Y si hablamos de cuantitativa es de cantidades. Pero ¿eso qué significa para la investigación? Significa que yo, si quiero hacer una investigación cualitativa, significa que del problema que yo estoy planteando, lo que voy a buscar son cualidades, es decir, rasgos que expliquen el problema. Y si decido en mi diseño metodológico que va a ser cuantitativa, estoy hablando de números, voy a decir, del 100% de tantas personas, el 20% se les presenta este problema y el 80% no se les presenta este problema. ¿Hasta aquí se entiende? ¿Se entiende la diferencia entre cualitativo y cuantitativo? Ya, perfecto. Entonces, ¿qué es su diseño metodológico? Justamente que elijan eso. Aquí pueden ver en pantalla el ejemplo. Este grupo decidió una investigación cualitativa y abajo explica por qué, ¿no? Cualitativa, ya que van a investigar la manera en que los docentes, ese es su problema de ellos, ¿no? De la UGDM utilizan métodos para tanto. Están estos factores, métodos, entonces, ¿ellos de qué van a hablar en su diseño metodológico? De cualidades, no están hablando de cantidades. Y acá ponen un ejemplo de cómo lo van a ir haciendo. Entonces, voy a continuar. Luego les tocaba su planteamiento del problema. Para el planteamiento del problema, como dice el nombre, es que ustedes tienen que explicar por qué su investigación es algo que merece ser investigado. ¿Qué quiere decir? Que para que algo ustedes lo investiguen tiene que ser un problema, ¿cierto? Tiene que ser algo nuevo, algo que se va a descubrir, algo que ustedes van a aportar. Para eso se hacen investigaciones. Entonces, cuando ustedes plantean el problema, tienen que mostrar una situación, decir, esta situación hay que investigarla porque esta situación es un problema. Entonces, para plantear un problema, dice aquí, lo que necesitan es empezar a buscar la información, ¿cierto? Si yo, en este ejemplo, estoy hablando sobre memoria, estoy hablando sobre procesos de aprendizaje, yo tengo que decir qué es eso y cuál es el problema a lo que yo voy a investigar. Entonces, en este planteamiento del problema es cuando decimos que ustedes tienen que citar autores, ¿sí? Todo lo que ustedes investiguen, ya hay un previo. Cualquier tema que ustedes imaginen, no importa qué tema estén investigando, ya alguien lo investigó antes que ustedes, ¿sí? O sea, ya alguien lo hizo en el año 1900, en el 2000, en el 2018. Entonces, cuando ustedes plantean el problema, tienen que hacerlo en base a esos antecedentes históricos que ya existen sobre su problema. Es decir, la definición, quién lo investigó, qué aportes hubieron. O sea, toda esa parte es la que les va a permitir mostrar todo lo que sucedió antes, ¿sí? A llegar a este punto donde están ustedes, que es donde ustedes están diciendo, bueno, con toda esta información sobre este problema, lo que nosotros vamos a agregar o lo que nosotros vamos a hacer actualmente es esta parte. Este problema vamos a investigar esta parte. ¿En base a qué? A tal autor, tal autor, tal autor. Entonces, por ejemplo, aquí, si ustedes pueden ver en este ejemplo nuevamente, ellos empiezan a describir, ¿no? Durante muchos años, y citan. Esto es una cita, por ejemplo, acá dice, Norman, apellido, año, tanto. Si no tiene número de página, significa que está parafraseado. Si estuviera entre comillas, así. Sí. Y tuviera número de página aquí, es una cita directa. ¿Qué significa cita directa? Casi como lo que es que lo copió tal cual estaba, lo copió, tal cual estaba, no cambió ni una coma ni nada, y al final puso la cita, o sea, lo copió y avisó que lo copió, ¿no? Entonces pone, todo este párrafo es de esta persona, de este año y salió de esta página. Como esta cita no tiene comillas, si le borro aquí como estaba originalmente, y tampoco tiene página, significa que este párrafo que están viendo aquí, solamente esas líneas son de ese autor que habló sobre este tema y la persona lo leyó y puso lo que entendió en sus palabras. Es decir, si esto yo lo busco en la web, no va a estar tal cual, no lo copió, sino que lo leyó
y lo puso en sus palabras y lo citó diciendo, esto de aquí no es idea mía, yo lo leí de un tal Norman 1988, ¿se entiende? Si yo me vengo acá, que no voy a entrar, me va a salir año, autor, a ver, para que lo puedan ver. Me tiene que salir año, ¿ven? Esta es una cita de un libro. Aquí me dice el autor del libro. Acá me dice cuál es el título del libro. Es el proceso de la información del hombre. El año del libro, tanto. La ciudad del libro, fue escrito en México, y la editorial, ¿sí? Entonces, todo esto, yo tengo la información de dónde salió. ¿Cómo lo cité? ¿Cómo lo cité? En APA. Ahí están las famosas normas APA. Que recuerden, por favor, chicos, que ustedes libros sobre esto, tienen videos y también tienen un texto con ejemplos en su plataforma virtual. Continúo. Entonces, eso fue lo que nos dijo este autor. Ellos siguen describiendo, siguen analizando el problema y aquí, miren, encontramos otra cita. Significa que esto lo dijo otro autor, un tal Ruiz, 1991. Y así sucesivamente han hecho con toda la información, es decir, sobre el aprendizaje. Acá citan a otro autor, que falta el año, que fue citado en este año, y definen su problema. Si ellos están hablando sobre memoria, escriben la definición de la memoria. Y aquí está de acuerdo a qué autor han definido la memoria. Repito, porque lo que ustedes investigan no es original de ustedes. O sea, no importa qué problema estén haciendo, ya existe información de ese problema, ¿cierto? Ya hay autores que hablan sobre eso. Ya existe una definición. Entonces, en el planteamiento del problema, lo único que tienen que hacer es investigar y tomar esos autores, tomar esas definiciones, tomar esa información y ponerlo en su trabajo. Y tienen que decir de dónde salió, o sea, tienen que decir tal año, tal página, tal editorial y tal país, ¿ok? Entonces, toda esa parte que aquí este grupo lo hizo excelente, realmente hay muchas citas, ustedes pueden ver aquí también hay otra cita, Ahora, no se trata de que copien y peguen párrafos de diferentes autores, sino que tienen que tener un sentido. Si, digamos, yo copié, la memoria es el proceso de recaudar información, tal autor, ¿no? Mesa Iriarte, 2018, listo. Abajo tengo que explicar esa cita, digo, por lo tanto, o es decir, la memoria significaría tal cosa, y las personas lo utilizan de tal manera, y luego digo, pero otro autor dice, no sé, imagínense otro autor, ¿no? Pedro Sánchez no sé qué, en el 1900 no sé qué, contradijo lo del anterior autor, o agregó, aportó, hizo una especificación, investigó más y dijo tal cosa. Entonces, tomando lo que dijo este autor con lo que dijo este otro autor, nosotros definimos que la memoria tanto, ¿sí? Entonces, todos esos antecedentes y todos esos autores es parte de su planteamiento del problema. Ahora me voy a ir al siguiente punto, que sería la formulación del problema. Hasta aquí el planteamiento del problema está claro. Sí. ¿Sí? Ok. Entonces, ¿qué vendría a ser su formulación del problema? Es ahí donde nace su pregunta, ¿cierto? Es justamente ahí en la formulación del problema que ustedes ponen. Por ejemplo, este grupo puso, ¿qué estrategias de aprendizaje, o muchos grupos pusieron, cómo la depresión afecta a tales estudiantes? ¿Cómo? Ok, entonces, ahí en la pregunta de investigación, que está 5 cosas, ¿se acuerdan que Lisa les dice 5 cosas? Tiene que estar su tema, cuál es el tema que van a investigar, tiene que estar el sujeto, es decir, eso que quieren investigar, ¿en quién? En los estudiantes universitarios, en los docentes, en los niños, en los adultos, en los viejos. ¿Quién? El sujeto de investigación. Tiene que estar el tiempo. ¿Van a hacer una investigación de 5 años o van a hacer una investigación solamente de este semestre? Que vendría a ser, ¿qué? La gestión 1 del 2020 o la gestión 2 del 2021, así. Luego tiene que tener el lugar, dónde van a hacer su investigación. ¿Va a ser en Europa? ¿Va a ser en toda Bolivia? ¿Va a ser en Santa Cruz? Entonces,
sí o sí tienen que tener esos 5 elementos. Y para que no queden dudas, sabemos que su tema tiene que tener una variable psicológica, ¿cierto? Cualquier tema que elijan tiene que estar dentro, recuerden, del John Pinel, como habían visto en un capítulo, ustedes escogían el tema. Los sujetos tienen que pensar siempre que sean alguien que tengan acceso. Es decir, yo no puedo poner sujetos de la tercera edad y yo no tengo contacto con esa población, no tengo cómo llegar a esa población. ¿Cómo la voy a investigar si no puedo llegar? Luego, el tiempo saben que es una investigación durante esta gestión, o sea, ustedes van a dar resultados de esa investigación en este semestre, este es su trabajo final. El lugar tiene que ser en Santa Cruz, ¿cierto? Porque se les va a hacer muy difícil acceder a otros países o a otros lugares, la investigación tiene que ser en este lugar. Y, ¿qué más? Creo que eso sería todo. Y tiene que tener, obviamente, una pregunta, ¿no? Una pregunta. Todo tiene que estar formulado, los 5 elementos, como una pregunta. Es decir, ¿qué es lo que se quiere investigar? Aquí tienen cada uno, ¿no? Ponen la pregunta y luego ponen tema, sujeto, tiempo, lugar. ¿Hasta ahí está claro? Por favor, formulación del problema. Sí, Fabiana. Ya. Sí. Voy a continuar entonces. La justificación. Cuando hablamos de justificación, significa que yo tengo que decir por qué estoy realizando esta investigación. No puedo decir, la estoy realizando porque sí, porque la pidieron. No, yo tengo que decir de acuerdo a qué estoy abordando, por qué realizo la investigación. Por ejemplo, puede haber una justificación social, puede ser una justificación académica o puede ser una justificación personal, o por ejemplo aquí hicieron una justificación científica. Entonces, si yo hago una justificación social, la justificación significa el beneficio que yo le estoy dando a la sociedad con mi investigación. Por ejemplo, si mi investigación fuera sobre los efectos, no sé, que tiene el cáncer en las personas, me estoy inventando algo, yo tengo que justificar socialmente, decir, gracias a esta investigación, la sociedad ha podido revertir las repercusiones de enfermedades como el cáncer y le hablo del beneficio social. Si hablo de una justificación académica, tengo que decir, ¿no? Entonces, de acuerdo a los diferentes aportes, se justifica esta investigación ya que condensa tal cosa, tal cosa, tal cosa. Y si hago una justificación personal, está muy relacionado a que ustedes digan, ¿no? Nosotros como grupo vimos que este problema necesitaba el aporte y es de nuestro interés, por lo tanto, tanto. Entonces, lo único que tienen que hacer en la justificación es ustedes decir cuál es el beneficio, por qué están haciendo esa investigación y no otra. Y lo van a hacer desde la perspectiva social, desde la perspectiva personal o desde la perspectiva académica, o en este grupo, por ejemplo, hizo desde la perspectiva científica. Y por lo tanto, ustedes pueden ver, ellos también citaron aquí a muchos autores. A ver, bueno, hasta ahí, eso sería todo el tema de su segundo avance, ¿cierto? Ahora voy a continuar con lo demás. A ver, eso se supone que ya lo presentaron, pero les falta su tercer avance. Su tercer avance llega, se los voy a poner aquí mejor en pantalla, déjenme un momento para que ustedes lo tengan claro. Aquí. Ok, ¿están viendo mi pantalla, por favor? Sí, Fabián. Entonces, su tercer avance no es nada más que la suma de los avances que ya han hecho hasta ahora, ¿cierto? Es decir, su diseño metodológico, que ya saben qué es, lo acabamos de avanzar, su planteamiento del problema, ya saben qué es, lo acabamos de ver, su formulación del problema, ya saben qué es, lo acabamos de ver, su justificación, ya saben qué es, lo acabamos de ver. Ahora, ¿qué faltaría? Objetivos, enfoque de investigación, muestreo y tipo de población. Cuando hablamos de objetivos, sabemos que tenemos un general
y luego vienen los específicos, que mayormente pueden ser 3 mínimos. Cuando hablamos del objetivo general, es aquel que está compuesto por un verbo, ¿cierto? Siempre los objetivos comienzan por un verbo. Si estamos hablando del objetivo general, ese verbo tiene que ser el más grande, ¿cierto? Ustedes si buscan en Google lista de objetivos para general y específicos, se van a dar cuenta que los generales siempre son verbos más grandes y los específicos son los que van a ayudar a que ese verbo general se vaya a cumplir. Entonces, lo que ustedes tienen que hacer como grupo es preguntarse, ¿cuál es el objetivo de esta investigación? ¿Qué queremos lograr? En grande primero, ¿no? El general. Nosotros queremos lograr descubrir, nosotros queremos explicar, nosotros queremos. Eso es objetivo general. Y luego, la segunda pregunta como grupo que se tienen que hacer es, luego de que tenemos este objetivo grande, ¿qué otras cosas tengo que hacer para llegar? Por ejemplo, si mi objetivo general grande fuera explicar, entonces, en mi objetivo específico tendría que identificar, ¿cierto? Si yo quiero explicar un tema grande, primero tengo que identificar los elementos, por decir, describir las situaciones. Tengo que, entonces, la suma de esos objetivos específicos me va a dar por resultado el objetivo general que va a ser grande. ¿Hasta ahí está claro? Objetivo general y específico, ¿a qué se refiere? Sí. Ya. Entonces voy a pasar al otro punto. Cuando hablamos del enfoque de investigación, este punto 6 está casado con este punto 1. ¿Se acuerdan que el primer punto era que ustedes digan, a ver, ¿va a ser cualitativa o cuantitativa? Es decir, yo quiero ver números o yo quiero ver cualidades. Ustedes, si se hubieran respondido, yo quiero ver, por ejemplo, números. En este enfoque de investigación, no es nada más que saber cómo me estoy acercando yo a resolver la investigación. Entonces yo les decía, les voy a dar un ejemplo otra vez. La depresión, si yo quiero abarcar la depresión desde un enfoque cuantitativo, yo voy a enfocarme en los números. Entonces yo voy a poner, en la población de Santa Cruz, de 100 mujeres, estoy dando un ejemplo ya, 60% tiene depresión. ¿Se entiende? Estoy haciendo un enfoque cuantitativo. Tal número, tal número. Ahora, si yo quiero hacer un enfoque cualitativo, tendría que decir, de las mujeres de la región de Santa Cruz, aquellas que son madres solteras y tienen menos de 18 años, presentan depresión. ¿Qué estoy viendo? Cualidades. Es decir, que yo estoy investigando que aquellas que justamente sean madres solteras es una característica, una cualidad. Y la otra cualidad que estoy poniendo que aparte tengan menos de 18 años, se les va a presentar un trastorno depresivo. Estoy haciendo solo un ejemplo, por favor. Entonces, ahí, en este enfoque en investigación, ustedes ven esto, por un lado, ¿sí? Que ya lo definieron aquí en el diseño metodológico, ustedes lo explican. Y lo otro es que tienen que decir qué tipo de investigación están haciendo, porque hay muchos tipos, ¿sí? Les voy a nombrar algunos, pero por ejemplo ustedes podrían estar haciendo un tipo de investigación retrospectiva. Justamente el ejemplo que les mostré hace un momento, ese grupo puso investigación retrospectiva. ¿Qué significa eso? Que desde este año ellos van a investigar hacia atrás. Retrospección significa hacia atrás, o sea, van a buscar datos del pasado. No es muy recomendable, pero depende de cada grupo qué investigación quiera hacer, qué tipo de enfoque. Otro podría ser una investigación descriptiva. Entonces, mi investigación, ¿de qué trata? Como es cualitativa y es descriptiva, se va a encargar de describir y decir por qué cada uno de estos elementos o cualidades llevan a la persona a que desarrolle este tipo de trastorno, ¿sí? Y así sucesivamente. Entonces, repito, este punto 6 está casado con este punto 1 porque ustedes en su enfoque de investigación
van a tener su diseño metodológico, que es si es cualitativo, cuantitativo o mixto, y su tipo de investigación. ¿Hasta aquí está claro? Fabiana, no importa entonces si, se repiten algunas palabras del diseño metodológico, porque en mi grupo pasado que cuando hicimos el objetivo específico coincidía con nuestra justificación de la investigación. Ya. El objetivo y la justificación no pueden ser lo mismo, nunca. ¿Por qué? Porque el objetivo es una oración. ¿Sí? El objetivo. Gómez, silencie su micrófono, Gómez Gutiérrez, por favor. Gracias. Entonces, a ver, repito. El objetivo es una oración que tiene un verbo y que dice qué se quiere lograr, ¿sí? Por ejemplo, mi objetivo es, sigo con el mismo ejemplo de la depresión, explicar la depresión a partir de, grupos focales. Estoy haciendo un ejemplo, ¿ok? Entonces, explicar la depresión en personas menores de 18 años a partir de grupos focales en Santa Cruz de la Sierra, Bolivia. Listo, hice un objetivo. Ahora, ¿qué es la justificación? La justificación tendría que ser por qué yo quiero investigar la depresión en mujeres menores de 18 años. Ya. Entonces yo pongo mi justificación social. La presente investigación se justifica socialmente debido a que ha habido un alto índice de mujeres menores de 18 años a las cuales se les ha presentado un tipo de trastorno depresivo. Esto afecta a la población de mujeres y afecta a la sociedad debido a que se puede realizar o visualizar un gran índice de suicidios, ¿sí? Estoy haciendo dos cosas completamente distintas. Un objetivo es una oración con verbo, obviamente, que dice qué es lo que quiero lograr, y una justificación es por qué estoy investigando eso, cuál es el beneficio que yo tengo. ¿Está claro la diferencia? Ya, Fabiana, entonces la justificación es el por qué y el objetivo el para qué, ¿no? Porque nosotros en la justificación hicimos el por qué y para qué, entonces tendríamos que corregir eso, ¿no? Exactamente. Recuerden que justificar es decir cuál es el beneficio. Quédense con esa palabra. ¿Cuál es el beneficio social? ¿Cuál es el beneficio que le aporto a lo académico? ¿Cuál es el beneficio personal? Y hacen un párrafo sobre eso. Y en el objetivo, como decía su compañera, sería el para qué lo estoy haciendo, ¿sí? ¿Qué es lo que estoy buscando lograr? ¿Qué busco? ¿Cuál es mi objetivo? Mi meta con esta investigación es esto. Explicar, describir, identificar. Son dos cosas diferentes. Ahora, obviamente va a haber palabras que se van a repetir, sí, porque están hablando del mismo tema a lo largo de toda la investigación, están hablando sobre el mismo tema, pero cada punto tiene su porqué. Voy a terminar de explicar hasta el punto 7, que es su tercer avance, y de ahí voy a contestar más preguntas, ¿ya? Porque se nos está acabando el tiempo. Entonces, eso era su enfoque de investigación, ¿sí? Era su diseño metodológico, repito, es decir, cuanti, cualitativo o mixto. No recomiendo mixto. Si hay personas que están haciendo mixto, no hay ningún problema, no pasa nada. Yo no lo recomiendo y ahorita voy a explicar por qué. Pero eso tiene que estar casado con el tipo de investigación que van a encontrar, ¿no? Si van a hacer una retrospectiva, descriptiva, proyectiva. Estos dos van a ser el punto 6, es decir, su enfoque de investigación. Ahora paso al último punto de su tercer avance, que sería muestreo, universo y tipo de población. Muestreo en realidad lo voy a explicar así. El universo es todo lo que puede englobar su población. Y un muestreo es, como dice la palabra, tomar una parte, o sea, tomar una muestra de eso que se quiere investigar, que es amplio, y a partir de eso empezar a hacer las diferentes explicaciones. Ahora, en este muestreo se dan dos cosas, que puede ser probabilístico
y no probabilístico. ¿Qué significa esto? Probabilístico significa que yo voy a utilizar estadística. Voy a utilizar números. A ver si se entiende. Si yo voy a hacer un muestreo probabilístico y voy a utilizar números, ¿qué tipo de diseño metodológico entonces es el que tendría que estar usando? Cuantitativo. Cuantitativo. Lo tienen clarísimo. Cuantitativo, ¿cierto? Ahora, si hago un muestreo no probabilístico, significa que no utilizo estadística, significa que mi enfoque es cualitativo. Clarísimo. Ahora, si hago un si elegí un diseño metodológico mixto, es decir, que es cuanti y quali, ¿qué significa? Que mi muestreo tiene que ser los dos, no probabilístico y probabilístico, ¿ok? Ahora, no es que no se pueda, claro que se puede. ¿Qué se hace? Yo tomo primero los datos cuantitativos, ¿sí? Digo del tal por ciento sí, tal por ciento no. Y luego a ese porcentaje le tengo que agregar las cualidades, ¿se entiende? O sea, tengo que decir, ok, y este viento presenta, sigo con mi ejemplo de la depresión, justamente este 20% presenta la cualidad de que son madres solteras. Entonces ya estoy haciendo un mixto, es decir, tomo el número cuantitativo y tomo mi variable cualitativa. Ahora, ¿qué es el universo? Yo les dije todos, ¿no? Entonces, por ejemplo, un universo puede ser todas las mujeres cruceñas que tengan depresión. Un universo muy grande estoy diciendo, ¿ok? Muy, muy grande. Pero yo tengo que decir, mi universo es todos, por ejemplo, los de la universidad, todos los del barrio tanto, todos los de todos, universo todos. Ahora, ahí de ese todos voy a definir mi tipo de población. Entonces, por ejemplo, si mi universo son todas las estudiantes de la UAGRM, ese es mi universo. ¿Quién va a ser mi tipo de población? Voy a poner mujeres en el rango de tal edad a tal edad, pongámosle de 18 a 24, que sean de la carrera de psicología. Entonces yo ya estoy diciendo quién es mi población. Ya no es un universo de todas las mujeres, estoy diciendo, ellas tienen que cumplir, que sean de la carrera de psicología y que cumplan este rango de edad. Entonces, si cumplen esas dos cosas, ellas son mi población. Hasta aquí se entiende el punto 7, por favor. Muestreo, universo y tipo de población. Sí. Ya, perfecto. Entonces, hasta aquí ya estarían casi que finalizando. ¿Qué vamos a ver la otra clase para no hacerlo muy pesado en esta? Nos faltaría resultados, que no es nada más que los gráficos o los datos que vayan a ver, si es obviamente probabilístico, es decir, si ustedes están viendo números, van a ver una torta con porcentajes. Y si están viendo cualidades, va a ser una descripción de esas cualidades, puede ser un cuadro, también se pueden hacer gráficos por si acaso de cualidades, solamente que ya no se ponen porcentajes. Luego vamos a ver el análisis de esos datos, ¿sí? Y luego lo último sería que concluyan, o sea, que digan, de acuerdo a todo esto que encontramos, la conclusión de esta investigación es tal y se recomienda tal. Que hoy no lo vamos a ver, ¿por qué? Porque ustedes tienen hasta el 15 para agregar, porque recuerden que ya están en su tercer avance. Se supone que su segundo avance fue codificación, si no me equivoco, y les faltaría objetivos, que es la parte más fácil, que es decir, qué quieren lograr, el enfoque de investigación, que sería agregar el tipo de investigación de este diseño metodológico que ustedes van a escoger, y la última es su muestreo, es decir, quiénes son parte de esa investigación, su tipo de población y cómo van a llegar a esos números. Déjenme un momento dejar de compartir pantalla. Y antes de que inicie con la ronda de preguntas, voy a leer unas preguntas y respuestas que me hicieron a lo largo de la semana y yo tuve una reunión con el licenciado.